Saludos hermanos, hoy hablaremos del santo de Juan Diego. Él fue vidente de la Virgen de Guadalupe. San Juan Diego, de la estirpe indígena nativa varón, provisto de una fe purísima, de humildad y de fervor, que logró que se construyera un santuario en honor a la bienaventurada María Virgen de Guadalupe, en la colina del Tepeyac, en la Ciudad de México, lugar donde se le había aparecido la Madre de Dios. Su fecha de canonización, 31 de julio del 2002 por el Papa Juan Pablo II. Juan Diego, que significa águila que habla o el que habla como águila. Un indio humilde de la etnia indígena de los chichimecas, nació en el torno al año 1474 en Cuauhtitlán, que en ese tiempo pertenecía al reino de Texcoco. Juan Diego fue bautizado por los primeros franciscanos aproximadamente en el año 1524. En 1531 Juan Diego era un hombre maduro, como de unos 57 años de edad, edificó a los demás con su testimonio y su palabra. De hecho, se acercaban a él para que intercediera por las necesidades, peticiones y súplicas de su pueblo, ya que cuanto pedía y rogaba a la Señora del Cielo, todo se lo concedía. Juan Diego fue un hombre virtuoso. Las semillas de estas virtudes habían sido inculcadas, cuidadas y protegidas por su ancestral cultura y educación, pero recibieron plenitud cuando Juan Diego tuvo el gran privilegio de encontrarse con la Madre de Dios, María Santísima de Guadalupe, siendo encomendado a portar a la cabeza de la Iglesia y al mundo entero el mensaje de unidad, de paz y de amor para todos los hombres. Fue precisamente este encuentro y esta maravillosa misión lo que dio plenitud a cada una de las hermosas virtudes que estaban en el corazón de este humilde hombre y fueron convertidas en el modelo de virtudes cristianas. Juan Diego fue un hombre humilde y sencillo, obediente y paciente, cimentando en la fe de firme esperanza y de gran caridad. Poco después de haber vivido el importante momento de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, Juan Diego se entregó plenamente al servicio de Dios y de su madre. Transmitía lo que había visto y oído y oraba con gran devoción, aunque le apenaba mucho que su casa y su pueblo quedaran distantes de la ermita. El que quería estar cerca del santuario para atenderlo todos los días, especialmente barriéndolo, que para los indígenas era un verdadero honor. Como recordaba Fray Jerónimo de Mendieta, a los templos y a todas las cosas consagradas a Dios tienen mucha reverencia y se precian los viejos, por muy principales que sean, de barrer las iglesias, guardando la costumbre de sus pasados en tiempos de su gentilidad, que en barrer los templos mostraban su devoción aún los mismos señores. Juan Diego manifestó la gran nobleza de corazón y su ferviente caridad cuando su tío estuvo gravemente enfermo. Asimismo, Juan Diego manifestó su fe al estar con el corazón alegre ante las palabras que le dirigió Santa María de Guadalupe, quien le aseguró que su tío estaba completamente sano. Fue un indio de una fuerza religiosa que envolvía toda su vida, que dejó sus casas y tierras para ir a vivir a una pobre choza a un lado de la ermita, a dedicarse completamente al servicio del templo de su amada Niña del Cielo, la Virgen Santa María Guadalupe, quien había pedido este templo para él ofrecer su consuelo y su amor maternal a todos los hombres y mujeres. Juan Diego tenía sus ratos de oración en aquel modo que sabe Dios dar a entender a los que le aman y conforme a la capacidad de cada uno, ejercitándose en obras de virtud y mortificación. También se nos refiere en el Nicamotepacna. A diario se ocupaba en cosas espirituales y barría el templo. Se postraba delante de la Señora del Cielo y la invocaba con fervor frecuentemente. Se confesaba, comulgaba, ayunaba, hacía penitencia, se disciplinaba, se ceñía cilicio,
de malla y escondía en la sombra para poder entregarse a solas a la oración y estar invocando a la Señora del Cielo. Cuando Juan Diego se casó con María Lucía, quien había muerto 2 años antes de las apariciones, había escuchado un sermón a Fray Toribio de Benavente en donde se exaltaba la castidad, que era agradable a Dios y a la Virgen Santísima, por lo que los dos decidieron vivirla. Se nos refiere, era viudo. 2 años antes de que se le apareciera la Inmaculada murió su mujer, que se llamaba María Lucía. Ambos vivían castamente, como también los testificó el padre Luis Becerra Tanco. El indio Juan Diego y su mujer María Lucía guardaron castidad desde que recibieron el agua del bautismo santo, por haber oído a uno de los primeros ministros evangélicos muchos encomios de la pureza y castidad, y lo que ama a nuestro Señor, a las vírgenes, y a esta fama fue constante a los que conocieron y comunicaron mucho tiempo estos dos casados. Aunque esto no obsta de que Juan Diego haya tenido descendencia, sea antes del bautismo, sea por la línea de algún otro familiar, ya que por fuentes históricas sabemos que Juan Diego efectivamente tuvo descendencia. Sobre esto, uno de los principales documentos se conserva en el archivo del convento de Corpus Christi en la Ciudad de México, en la cual se declara: Sor Gertrudis del Señor de San José, sus padres caciques, indios nobles, Diego de Torres Vázquez y doña María de la Ascensión de la región de Xochiatlán, y tenida por descendiente del dichoso Juan Diego. Lo importante también es el hecho de que Juan Diego inspiró a la búsqueda de la santidad y de la perfección de vida, incluso en medio de los miembros de su propia familia. Juan Diego murió en 1548, un poco después de su tío Juan Bernardino, el cual falleció el 15 de mayo de 1544. Ambos fueron enterrados en el santuario que tanto amaron. Se nos refiere en el Nicán Motecpana, después de 16 años de servir ahí Juan Diego a la Señora del Cielo. Murió en el año de 1548, a la sazón que murió el señor obispo. A su tiempo le consoló mucho la Señora del Cielo, quien le vio y le dijo que ya era hora de que fuese a conseguir y gozar en el cielo cuanto le había prometido. También fue sepultado en el templo. Andaba en los 74 años. El Nicán Motecpana se exaltó su santidad ejemplar. Ojalá que así nosotros le sirvamos y que nos apartemos de todas las cosas perturbadoras de este mundo, para que también podamos alcanzar los eternos gozos del cielo. Así decía Juan Diego. Pues también el día de hoy, o el día de mañana, se celebra a Locadia de Toledo, a Clara Isabel Fornari, beata monja, Pedro Fourier, santo educador y fundador, Bernardo María Silvestre, beato sacerdote pasionista, Ciro de Pavia, santo obispo, Carmen Rodríguez Banazal, beata religiosa y mártir, Josefa Laborra Goyeneche, beata religiosa y mártir, Estefanía Irizarry Irigaray, beata religiosa y mártir, María del Pilar Nalda Franco, beata religiosa y mártir, Isidora Izquierdo García, religiosa y mártir, Dolores Broseta Bonet, laica mártir, y Liborio Wagner, beato sacerdote y mártir. Un gusto, hermanos, y que Dios les bendiga.